En la clase de hoy, lo que vamos a hacer es hacer ejercicio de límites, en el cual vamos a estudiar los límites del concepto. Después vamos a continuar con algunas propiedades trigonométricas. Después vamos a hacer otros tipos de límites, pero ya con los primeros se va a entender qué procedimiento hacer para los segundos. Y como último caso, una aplicación de propiedades trigonométricas. Entonces, lo primero es que anoten el primer ejercicio que vamos a desarrollar, porque me va a cambiar de pizarra para que tenga más espacio en poder profundizar en los cálculos. Y por eso les doy tiempo para que anoten el 1A, que es calcular el límite de x cuando vale 3 de la función raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6, todo eso menos 3, dividido en la raíz de x más 1 menos 2. ¿Ya? Entonces vamos a calcular ese límite. Ya que lo copiaron, lo vamos a cambiar y vamos a usar una pizarra. Y tenemos entonces que es calcular el límite cuando x tiende a 3 del valor raíz cúbico de x cuadrado más 4x más 6, todo eso restado con 3 y dividido por la raíz de x más 1 menos 2. Ahora, para eso se puede hacer el siguiente resumen o la siguiente idea, que tenemos un límite. El límite de un x cuando tiende a un valor, independiente de qué valor puede ser a, lo que estamos preguntándonos es cuando esta función, si yo la grafico, esa función, cuando yo me acerco a un valor determinado por el límite, que en este caso puede ser a, cuando vale a, ¿cómo se comporta la función en su vecindad? ¿Qué comportamiento tiene o a qué valor tiende? Entonces esa es la pregunta. Cuando la función tiende a este número, ¿qué valor tendría si es que se va acercando? No lo están preguntando cuál es el valor que tiene, porque lo más probable es que esta función se indetermine. Pero si se acercara, ¿qué función, qué valor tendría? ¿Ya? Ahora, para eso lo vamos a centrar en la función, en la función que tenemos acá. Y lo que vamos a calcular es poder ver qué es lo que lo está molestando y qué no está molestando en esta ecuación. Para eso, fíjense que si el x vale 3, si yo lo reemplazo, los primeros procedimientos que tienen que hacer en las funciones de límite, el primer paso es corroborar cuánto da con ese número y ver si indetermina o no, si hay una restricción con ese número. Y los tipos de restricción que van a ver acá son dos, la raíz y el denominador. En la primera raíz, si yo reemplazo en 3, me da positivo, que no hay restricción, y en el segundo tampoco. Pero, si ahora yo lo veo en global, en la parte del denominador, sí hay una restricción. Se genera un dividido por 0, y las fracciones luego pueden ser divididas en 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir en esta función a algo que se parezca, pero sin esta restricción. Para eso es como hacer el procedimiento del recorrido, es como calcular el dominio de esta función, ver cuándo se indetermina y cuándo no. Para eso, lo que tenemos es una raíz cúbica menos un número dividido en una raíz cuadrada menos un número. Lo primero que podemos observar es que podremos eliminar la raíz con su racionalizando en la parte del denominador. Que lo primero que vamos a hacer es poder desarrollar esta raíz. Entonces, si lo racionalizamos el denominador, nos va a quedar un factor de la raíz cúbica, no voy a escribir el argumento que estaba, menos 3 por la raíz cuadrada por 2 y dividido por las raíces.
los términos raíz con raíz se van, me sobrevive el x más 1. Los términos cruzados se eliminan, me refiero a estos términos cruzados, se van entre ellos, y solamente sobrevive el menos 4. Para ponerle color, a la raíz cúbica la vamos a poner naranja, que era todo esto, y a la raíz cuadrada la vamos a poner rosada, que sería este término. Les pongo color por el hecho de que el cúbico sobre todo es muy larga, entonces como es larga, para no tener problema, la voy a simplificar de esa notación. Y los quedaría entonces la multiplicación de la raíz cúbica menos 3 por la raíz cuadrada más 2. Y abajo quedaría un x menos 3. Por lo menos pudimos eliminar las raíces, pero sigues teniendo este problema, que cuando el límite vale 3, esto se indetermina. Entonces hay que preguntarse en la parte superior si aparece un término con el x menos 3. Y para eso los vamos a entrar ahora en el numerador, el original que teníamos, que en este caso era este. Voy a poner convert. ¿Por qué? En este término, observamos que hay una raíz cúbica. Entonces hay un término que está dentro de una raíz cúbica menos algo. Yo para poder sacar este término, se hace exactamente lo mismo que hicimos con la raíz cuadrada, pero en términos cúbicos. Es como racionalizar un cubo. Y para eso los tenemos que acordar la regla del cubo. A cubo menos B cubo, porque está en el cubo, yo quiero obtener el primer término al cubo, es simplemente el A menos B por A cuadrado más 2AB, no, 100 el 2, es por costumbre del... ¿sí? Más B cuadrado. Si yo multiplico cada uno de estos términos, obtengo esto. Fíjense que acá tengo un A menos B, y en la parte de acá yo tengo un término menos un término, pero el primero está en raíz de cubo. Entonces yo lo que quiero obtener es ese término, pero elevado al cubo para poder eliminar la raíz. Esa es la idea, que como tengo esto en raíz cúbica, tengo que multiplicarlo por algo para poder obtener ese término al cubo, y así poder eliminar la raíz, que es exactamente lo que hicimos, pero con la raíz cuadrada, racionalizar. Entonces, con eso en mente, lo que podríamos hacer es todo este término multiplicarlo, tenemos la raíz cúbica menos 3 por la raíz cuadrada más 2 dividido en x menos 3, y multiplicarlo por el término para poder racionalizar el cubo, llamarlo así, que sería el primer término, que era la raíz cúbica al cuadrado, más el primer término por el segundo, que sería un 3, más el segundo al cuadrado. Si yo multiplico esos términos, si multiplico estos términos por estos dos, voy a obtener el A cubo B cubo. Lo vamos a hacer tranquilamente y lo vamos a desarrollar. Como estoy multiplicando arriba y abajo, tengo que escribir exactamente los mismos términos, que es el 1 conveniente. Que está ahí. Veamos si es verdad. Para eso voy a usar el azul y va a ser este término por ese. Ese término por ese me va a dar raíz cúbica al cubo. Son funciones opuestas y solamente va a sobrevivir el argumento de la raíz. El argumento de la raíz ahora sí lo voy a escribir. Sería x cuadrado más 4x más 6. Entonces voy a poner x cuadrado más 4x más 6.
Sobrevive eso, porque estaba al cubo y estaba en raíz cúbica. Entonces se elimina la función opuesta y solamente sobre el término. Por eso hicimos esto, para poder eliminar esta raíz cúbica. Lo segundo que voy a multiplicar va a ser de nuevo este, pero por el segundo término. Me va a quedar la raíz cúbica por la raíz cúbica por 3. Y este término de nuevo, pero por 9. Entonces me va a quedar 9 veces la raíz cúbica. Ahora tengo que multiplicar el siguiente término, el menos 3. El menos 3 por este me va a quedar menos 3 veces raíz cúbica al cuadrado, este con ese, que me va a quedar menos 9 veces raíz cúbica, y este término con ese término, que me va a quedar menos 3 por 9. Si se dan cuenta hasta acá, solamente este término se va con este, y este término se va con este, porque es un signo opuesto. Y solamente sobrevive el primer término al cubo y el segundo al cubo, que es lo que habíamos dicho. Entonces, al multiplicar todo eso, me quedaría solamente el término x cuadrado más 4x más 6 menos 27 multiplicado por la raíz cuadrada, que era otro término, más 2, y todo eso dividido por x menos 3 por todo ese término horrible que está ahí, que habíamos multiplicado. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a escribir el 3 primero. Adelante. Por ejemplo, en un certamen es necesario así hacerlo todo como en pasos o simplemente se puede hacer más rápido, por ejemplo, no multiplicando cada término del uno conveniente. No, tienes que hacerlo. Por lo menos, porque Ah, en bueno. esta prueba es la primera prueba que tú tienes en la cual tú demuestras si sabes hacer la multiplicación de los términos convenientes. Entonces no los puedes eliminar. A partir de la otra Mm, prueba, tú ya no tienes que hacer esto. Ejemplo, es como que tú me preguntaras, ¿ahora yo tengo que demostrar los dominios y recorridos? No, porque ya se te... o todavía no tenemos la primera prueba. Después que tengamos la primera prueba, ya tuvieron la primera, ¿verdad? En mate. Entonces, a partir de ahora ya no tienen que demostrar el dominio y el recorrido. Ya si lo saben calcular inmediatamente, lo calculan. Pero ahora se está evaluando esto. Entonces, en esta evaluación, si se les dice, ejemplo, esto en una prueba, tienen que calcularlo paso a paso. Y ya a partir después de esta segunda prueba, ya no tienen que volver a demostrar. Ahí tú puedes saltarte los pasos, términos que te convengan. Pero ahora no. ¿Ya? ya, gracias. Entonces obtenemos eso, y esto era con un menos, acá había una división, hacemos una división. Y todo esto se logra por lo siguiente. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque recuerden que nosotros lo que queremos es que de acá aparezca este término, para poder eliminar esa restricción. Entonces, si aquí vemos, acá hay un menos 21, y me quedaría de la forma ahí, porque 3 por 7 da 21 negativo, y menos 3 más 7 da 4. Y abajo obtendríamos exactamente los mismos valores. Ahora, ya y estaban los términos de la racionalización que no los podemos eliminar. Racionalizar no significa que se simplifican las cosas, de repente se pone más monstruosa, pero el sentido de racionalizar y el por qué estamos haciendo esto
es porque si yo les pregunto, solamente viendo esto, ¿cuánto vale la función cuando el x vale 3? Se indetermina, no tiene solución, porque el denominador es 0. Pero, como es un límite, recuerden que esto era un límite, yo me estoy preguntando cuando se acerca a 3, no cuando valga 3, cuando me acerque. Entonces, como me estoy acercando, pero no, yo puedo factorizar ese término, lo puedo factorizar. Sí, solamente sí, el x es distinto de 3. Pero el x es distinto de 3, porque me estoy acercando, pero no es igual, es distinto. Entonces, esa es la idea del límite, que el límite me dice, yo me acerco, pero nunca voy a hacer ese número. Y me quedaría esta solución entonces. Entonces eliminamos, inconscientemente eliminamos la restricción que había, el número que no podía hacer. Y ahora que eliminamos la restricción, esta función sí va a tener solución, porque ya eliminamos la restricción. Entonces habría que reemplazar el valor de x en cada uno. Me quedaría 10, porque este término es 10. Después me fijo en la raíz cuadrada, que estaba arriba, disculpen, que sería x más 1. Entonces el x más 1 me daría raíz de 4, más 2 me daría 4, por 4, dividido por todo eso. Y la raíz cúbica era raíz cuadrada más x4, la raíz cúbica es igual a la raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6. Entonces habría que reemplazar en 3. Me quedaría 9, 12, 6, 9, 12, 6. Y eso me da, ¿cuánto? 15, 27. Y como hay una raíz cúbica, como siempre aparece en el cuadrado, es 3. Entonces si reemplazo, me quedaría 3 al cuadrado, porque está al cuadrado, este término está al cuadrado, 9, más 3 por 3, 9, más 9. Y ahí me quedaría 9 más 9 más 9, 27. Entonces me queda 10 por 4, 27. Ahora, de nuevo, como resumen, lo que hicimos es cuestionarse el concepto de una función. Tenemos una función con un límite y nos preguntamos cuánto vale esta función cuando lo acercamos a este número. Lo primero que hay que observar es que se reemplaza. Si da un número inmediatamente, ese es el resultado. Pero lo más probable es que cuando te pregunten esto no va a dar un número, se va a indeterminar, porque está dentro de una raíz en negativo o porque en este caso el denominador es 0. Entonces hay que tratar de eliminar ese 0. Como había una raíz en la parte del denominador, lo primero que hay que hacer es racionalizar, para eliminar la raíz. Y es lo que obtuvimos acá. Racionalizamos. Ahora que tenemos este término, que acá vemos que está el término que indetermina, tenemos que obtenerlo de lo que teníamos inicialmente en el numerador. De alguna forma tiene que aparecer este término. Como hay una raíz cúbica que lo está molestando, esa raíz cúbica hay que sacarla por medio de algunas propiedades. Que la propiedad que ocupamos fue la de la cubo menos b cubo, para poder obtener este término al cubo. Multiplicamos por ese factor para racionalizar y obtuvimos esto. Se trabaja un poco y ahí obtuvimos el resultado que queríamos, que era poder obtener el mismo término para poder factorizar, considerando que ese término nunca va a tener ese valor porque es un límite. Para que la tengamos de otra forma, voy a explicar el mismo ejemplo, pero con uno más sencillo. ¿Qué pasaría si hubiera tenido el x cuadrado más 4x menos 21 partido en x más 3? ¿Ya? Si yo tuviera este término, yo la puedo graficar la función. Para eso podemos usar el Wolfram. Lo usé un poco en la mañana, entonces tiene que estar acá.
Ahí. Que ahí está, mire, fíjense. Lo primero que les digo como consejo siempre, que se ocupan el Wolfram y lo escriban, lo primero que tienen que verificar es que lo que escribieron sea exactamente lo que ustedes querían. Ahí. Que era la ecuación que estamos hablando. X cuadrado más 4x menos 27 dividido en x menos 3. Y lo observamos, mire, fíjense, solamente en el ploteo, en el gráfico. Ese gráfico, lo que me está diciendo es que la función se comporta de la siguiente manera, que es como casi una línea recta, pero cuando se acerca al 3, tiende al infinito. Si me acerco por la parte izquierda, tiende al infinito positivo, y si me acerco por la parte derecha, tiende al infinito negativo. Nosotros no lo estamos preguntando en 3, porque es un límite. No estamos preguntando cuándo vale 3, porque se indetermina, es una asíntota. Lo que lo estamos preguntando es qué pasaría si yo me acercara. Entonces, como yo me estoy preguntando qué pasaría si yo me acercara, disculpe, con un menos 3, este era un menos 3, yo lo que tendría es que yo puedo factorizar esos términos si el x es distinto de 3. Solamente lo puedo hacer si es distinto de 3. Y me quedaría simplemente la ecuación x más 7. Entonces, esta función, fíjense, es igual, es idéntica a la función x más 7, es una ecuación, una línea recta. Pero solamente en la vecindad, cuando yo me acerco a este número, son distintas las funciones. La función x más 3 es totalmente distinta a la función que habíamos descrito acá. Son distintas, pero solamente en un punto. Solamente por un punto son distintas. Para el resto de los números son exactamente iguales. Entonces eso es lo que estamos haciendo en la aproximación. Las funciones se comportan igual, pero se comportan cercanas a este número, pero no son iguales. Es el concepto del límite. Ahora, con eso en mente, podríamos hacer ahora el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, si lo observamos, es preguntar sus límites. Lo primero que tenemos que hacer es corroborar si este número no tiene problemas en las raíces. En las raíces no hay problema, porque miren, fíjense, si yo reemplazo acá el menos 1, con este se hace 0. Y ya este término está al cuadrado, entonces siempre va a ser positivo. Va a dar por cualquier número positivo. Con el menos 1, cuando lo reemplazo con menos 1. Ahora, si lo reemplazo acá, ese menos 3x con ese 4 me da un más 1. Y como este está al cuadrado, ya da lo mismo, va a ser positivo. No hay ni problema ni en la raíz ni en esta. Ahora hay que preguntarse en este, en el denominador. En el denominador sí hay un problema, porque da 0. Entonces, como hay un problema, yo tengo que ver cómo poder eliminar ese problema. Anótenlo y lo vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Les doy tiempo ahí para que lo anoten. Pero voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Paso 1. Verificar que el resultado esté, que se pueda lograr. Si no se puede lograr, hacer el siguiente paso, que es el segundo. Pues empezar a eliminar este factor que está indeterminando la ecuación. Para eso, vámonos a las notas de recién y vamos a usar el trabajo, la pizarra. Entonces tenemos el límite de x cuando tiende a menos 1, ahora, cuando tiende a menos 1, de 2x cuadrado más x más 1, todo esto restándolo con otra raíz. En la parte de abajo era x cuadrado menos 1, pero lo podemos convertir inmediatamente a suma por su diferencia. Y nos damos cuenta que se determina justo en el valor que habíamos dicho, que cuando el x vale menos 1, este se indetermina a 0. Entonces, lo que queremos es este término que aparezca arriba, pero arriba hay raíces.
Entonces, si las racionalizamos para que se vayan las raíces, miren, solamente estamos conversando. Si yo quiero que se elimine las raíces mágicamente, imaginemos que la eliminé, solamente me va a quedar los términos dentro de la raíz. Estoy solamente tanteando, ni siquiera he hecho el procedimiento. Solamente estoy suponiendo qué pasaría si elimino las raíces. Ahí veo cómo lo hago, pero imaginemos que la elimino. Me queda esto. Y el primer, este me queda con negativo y este con negativo. Entonces me quedaría esto. Si yo, por propiedad algebraica, simplifico esto, me quedaría x cuadrado menos 2x menos 3. Y eso es exactamente lo mismo que decir x más 1 por x menos 3. Y ahí está el término que yo quiero. Entonces, ahora que lo hice, esto es solamente observar, ni siquiera lo he calculado. Como yo ya sé que ese término sí está arriba, lo que tengo que hacer es obtener esto, eliminar las raíces. Y para poder eliminar las raíces, tengo que aplicar la racionalización de las raíces, pero con signo positivo. Porque yo sé que si yo multiplico esos términos por raíz, solamente me va a sobrevivir, disculpa, me va a sobrevivir el primer término al cuadrado y se va a ir la raíz, y el segundo término al cuadrado y se va a la raíz. Y abajo me va a aparecer el término 2x cuadrado más x más 1 más la otra raíz, era x cuadrado más 3x menos 4. Desarrollamos, ya habíamos dicho que queda la solución x más 1, x menos 3, y abajo me queda x menos 1 por x más 1 por toda esa raíz fea. Entonces yo puedo decir que estos términos se van a ir, sí, y solamente si el x es distinto de menos 1. No puede ser menos 1. Pero es un límite, no estoy preguntando que el x salga a menos 1, me aproxima a menos 1. Entonces puedo hacerlo. Y ahora solamente tengo que reemplazar. ¿Cómo yo sé que ahora tengo que reemplazar? Y solamente yo llego hasta acá. Porque eliminé la restricción, el que me molestaba. Ahora que lo eliminé este término, yo ya sé que ahora que lo eliminé yo puedo reemplazar inmediatamente. Y reemplazo con el x menos 1. Me quedaría un menos 4, un menos 3 y las raíces de adentro. Que la primera raíz está acá arriba, la primera raíz que está acá en verde, ya dijimos que daría como resultado raíz de 2, porque fíjense que se va el menos 1 con el 1, y me queda 2 por x cuadrado, que me da raíz de 2, más, y el segundo término, la segunda raíz, disculpen, la segunda raíz, me quedaría 1 menos 3, y este era un más 4, si no me equivoco, vamos a verlo arriba, que lo borré, era un más 4, no un menos 4, que ahí parece un menos, y era un más 4. Voy a borrarlo aquí un poco. 3x más 4. Entonces me quedaría x cuadrado menos 1 menos 3 más 1 raíz de 2. Entonces, el resultado me daría, y en la parte de abajo un menos 1, que esto yo puse 3, nada que ver, era menos 2. Entonces se van los negativos con negativos, me quedaría 2 dividido en raíz de 2, y eso es 1 raíz de 2. Y eso ya sabemos por la clase pasada que es raíz de 2 medios. Ahí está el resultado. Entonces lo importante no es el número, si eso yo sé que ustedes lo pueden desarrollar. Lo importante es que cuando tenemos un límite y queremos demostrar este límite, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. Primer paso, 1. Si con este valor puedo obtener el resultado inmediatamente.
Si lo tengo hasta ahí, termino el ejercicio. Y digo, si no da, es porque hay restricciones. Pueden ser en las raíces, puede ser por propiedad del logaritmo, puede ser por la fracción. En este caso, por la fracción. Y me pregunto cómo puedo eliminar ese término. Por lo tanto, tiene que aparecer por medio de otro medio, en este caso el numerador, para poder eliminarlo. El numerador tiene raíces, por lo tanto tengo que racionalizar. Y me doy cuenta que al racionalizar aparece el mismo término. Yo lo puedo eliminar sí o sí y solamente si es un límite. Y ese límite tenga exactamente el mismo valor del número que estoy eliminando. Porque nunca lo voy a tocar. Y al momento que eliminé la restricción, reemplazo inmediatamente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Entonces veamos el siguiente ejercicio. Esos son de límites. Entonces ya tenemos el primero, el segundo, y ahora es demostrar. Para eso los vamos a centrar en el primero, demostrar esos arcosenos. Entonces lo que quiero es que anoten ese ejercicio, el arcoseno primero, porque voy a cambiar la pizarra, y ahí para que los tengan y podamos trabajar en ellos. Sería arcoseno de 3/5 más arcoseno de 5 partido en 13 es igual a arcotangente de 56 partido en 33. ¿Ya? Entonces, escribimos. Y era arcoseno de 3/5 más arcoseno de 5 partido en 13 y demostrar que esto es igual a arcotangente de 56 partido en 33. Entonces, es normal que se asusten, esta es la gracia de estos ejercicios, que los asuste un poco, porque no están acostumbrados a trabajar con funciones opuestas a las trigonométricas, los arcosenos, arcotangentes y eso. Para eso, vamos a hacer un mini resumen en el cual voy a plantear lo siguiente. Cuando yo tengo una función trigonométrica, la que sea, seno, el seno de un ángulo, ¿qué me da como resultado? ¿Me da un ángulo o un número? ¿Qué me da? ¿O un color, una pera? ¿Qué me da como resultado las funciones trigonométricas? ¿Alguien? Las funciones trigonométricas siempre van a dar como resultado un número, que lo llamamos en todos los casos X, pero es un número. A diferencia del argumento, que es un ángulo. Los ángulos y los números son distintos. Viven en espacios distintos. Si nosotros aplicamos la función inversa, que sería arcoseno, la función inversa ya sabemos que la de la multiplicación es la división, la suma, la resta y así. En el primer caso se va a ir el seno con el arcoseno y solamente va a sobrevivir el arcoseno del x, del argumento del x. Entonces, las funciones arcoseno dan como resultado un ángulo. No son números, son ángulos. ¿Por qué expliqué esto? Por lo siguiente. Este término es un ángulo. Este término es un ángulo. Y lo que quiero demostrar es que la suma de esos números, de esos ángulos, da otro ángulo. Pero no los conozco. Y ahora yo me pregunto, ¿qué puedo hacer para trabajar con ángulos? Y la pregunta se responde exactamente con el mismo principio. Solamente las funciones trigonométricas, seno, coseno o tangente, trabajan con ángulos.
Entonces tengo que escoger con qué funciones trabajar, seno o coseno o tangente. Es preguntarme cuál es la que aplico en ambos lados. O si aplico una función seno en ambos lados, o si aplico una función coseno, o si aplico una función tangente. ¿Por qué tengo que aplicar esto? Porque tengo ángulos. ¿Qué función tendría que ocupar entonces? Y aquí tengo que observar el problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Y ahí me voy a fijar en algún detalle que me va a solucionar mucho los problemas. ¿Cuál sería? Si se dan cuenta, en el arco tangente, yo quiero saber este resultado, quiero compararlo. Entonces, lo más probable es que yo pueda usar la función tangente. Entonces, si aplico tangente en ambos lados, sería simplemente la tangente de alfa más beta. Recuerden que esto va a ser alfa. Ya esto lo vamos a llamar beta. Y yo quiero demostrar que eso me da como resultado 56 partido en 33. Porque son funciones opuestas a la tangente y el arco tangente. Entonces, tengo que saberme las propiedades de tangente de alfa más beta. En el curso de álgebra ustedes ya vieron que tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta menos 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Si no se acuerdan, internet, y para eso podemos poner tangente de A más B y te sale la propiedad de tangente de alfa más beta. En el siguiente ejercicio voy a explicar de dónde sale igual, pero son propiedades e identidades que deberían saberse. Entonces, para poder desarrollar esto tengo que saber cuánto vale la tangente de alfa, cuánto vale la tangente de beta. Es lo único que tengo que saber. Ahora, yo les dije al principio que seno de alfa era un número, ¿sí o no? Y cuando aplicábamos arco tangente me quedaba que ese ángulo era arco tangente, arco seno, en este caso arco seno, disculpen, de X. Entonces fíjense, acá tengo un arco seno. Yo voy a eliminar esa T. Entonces tengo un arco seno. Y eso me da como resultado un ángulo. Entonces, el seno de ese ángulo es X. A lo que voy, que si yo conozco el arco seno, yo puedo conocer para ese ángulo alfa el cateto opuesto y la hipotenusa. Porque el arco seno me da 3/5. Eso quiere decir que el número 3/5 es el seno del ángulo. Y exactamente lo mismo para el beta. Que el arco seno me está diciendo que es 5 y el 3 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, porque recuerden que las funciones trigonométricas solamente funcionan con triángulo rectángulo. El primer triángulo es el más conocido, que en el colegio lo enseñaron, y podemos obtener el cateto adyacente. El segundo, un poco más de trabajo, pero por medio de Pitágoras podemos obtener que es 12. 12 por 12 es 144, 5 por 5 es 25, 25 más 144 es 169 y la raíz de 169 es 13. Entonces, yo ahora puedo saber cuánto vale la tangente de alfa, porque la tangente de alfa, solamente viendo el triángulo, va a ser igual a 3 partido en 4. Y la tangente de beta es igual a 5 partido en 12. 1 menos tangente de alfa, 3 partido en 4, por
5 partido en 12. Lo vamos a anotar más abajo. Entonces, todo eso es simplemente esto. Y lo que tengo que llegar es que este número me tiene que dar la solución que teníamos arriba, que era 56 partido en 33. Factor común de la parte del numerador sería el 12, entonces sería 3 por 3, 9, 9 más 5 partido en 12, dividido, y acá me quedaría 4 por 12. No voy a multiplicarlo porque lo más probable es que se simplifique. Menos 3 por 5 partido en 4 por 12. Me quedaría 14 dividido en 12. Y el denominador lo invierto. Me quedaría 4 por 12 dividido por 4 por 12 menos 3 por 5. Este término se va. Y me sobrevive solamente el 4 por 2, el 14 por 4. 4, 4, 16, 56. Y me queda 4 por 12, que sería 48 menos 15. 48 menos 15 me queda 33. Y 56 partido en 33 es exactamente el argumento. Entonces, como resumen, siempre los ejercicios que tienen que demostrar de funciones inversas trigonométricas como el arcoseno, el cotangente y esto, lo más probable, con certeza, es que te den ya como fracción los números. Y como te lo están dando como fracción, tú puedes aproximar a los triángulos originales, a los catetos opuestos y la hipotenusa, o el cateto adyacente si es un coseno, o los catetos si es un arcotangente. Tú por medio de esa idea, tú tienes que relacionar ahora, hemos relacionado que estos son ángulos y aplicamos la función tangente. ¿Por qué la función tangente? Para que elimine el arco tangente, solamente por eso, para obtener los números. Y ahora aplicamos el concepto de tangente para poder obtener ese resultado. Ya después lo demás es reemplazar, factorizar y propiedad algebraica para poder obtener el resultado que estábamos esperando. ¿Alguna duda? Ahora, el siguiente ejemplo es qué pasaría, ahora lo están preguntando esto de la tangente. Ahora tenemos tangente de x más pi cuarto igual a coseno de 2x dividido en 1 menos seno de 2x. Lo vamos a escribir acá. Obtendríamos tangente de x más pi cuarto y tenemos que demostrar que esto es igual a coseno de 2x dividido en 1 menos seno de 2x. Para eso, vamos a partir por el lado de la izquierda. Y la tangente, nosotros tenemos que conocer que la tangente es seno del mismo argumento partido por coseno. La tangente es seno partido por coseno. Y ahora tenemos seno y coseno en ángulo doble. ¿Cómo obtener esto? Y es lo que quería decir que íbamos a hacer este mini resumen. Estas propiedades trigonométricas se obtienen por medio del cis. Esto se llama cis y es un e elevado a i por teta, un número imaginario. Se llama cis porque la relación que hay es un coseno más i seno de teta. Y si abreviamos la primera letra c, imaginario y seno, me queda cis. De ahí viene la palabra cis.
Entonces, si yo tuviera el caso del I, pero ahora no es teta, sino que es alfa más beta, tendríamos como resultado coseno de alfa más beta más I seno de alfa más beta, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos que la exponencial se puede separar en la exponencial de alfa por la exponencial de beta, porque es una suma. El primer término me generaría el coseno de alfa más I seno de alfa, y todo eso se multiplica por el segundo término, la segunda exponencial, que sería coseno de beta más I seno de beta. Si yo multiplico término con término, me quedaría coseno de alfa, coseno de beta, más I coseno de alfa, seno de beta, más I seno de alfa, coseno de beta, y el I por I me quedaría menos seno de alfa, seno de beta. Y ahora, la parte real, porque este no está acompañado con I, tiene que ser igual a la parte real de acá. Y la parte imaginaria, que es lo que acompaña al I, tiene que ser igual a la parte imaginaria de la igualdad. Yo con eso obtengo entonces que coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y obtengo que seno de alfa más beta, que es la parte imaginaria, es igual a coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. Y obtengo las propiedades trigonométricas. Si ahora yo divido, obtengo la de la tangente. Si divido por coseno, tendría la de la cotangente o la cosecante, y así podría obtener todas las identidades trigonométricas. Todas las identidades trigonométricas parten con la idea de la exponencial, que se le conoce como el exponencial de Euler o el cis que hay acá. Ahora, con eso en mente, porque esto les dije que era el resumen, en los cursos lo más probable es que ustedes se sepan los valores automáticamente. ¿Cuánto vale el seno de alfa más beta o el seno del ángulo doble? O así. Pero era por si no sabían de dónde salía. Ahora que tenemos esa relación, podemos reemplazar. El seno de x más pi cuarto, entonces me va a dar la relación de seno y coseno. Me va a quedar seno de x por coseno de pi cuarto más, lo voy a escribir abajo mejor, para que tenga espacio. Me va a quedar seno de x coseno de pi cuarto más seno de pi cuarto por coseno de x, dividido por el argumento del coseno de alfa más beta, que sería coseno de x por coseno de pi cuarto menos seno de x seno de pi cuarto. El coseno de pi cuarto y el seno de pi cuarto valen exactamente iguales, porque pi cuarto es el ángulo de 45. Entonces, factor común y lo simplifico en los cuatro términos, porque se están dividiendo. Y me sobrevive solamente el seno de x más coseno de x menos coseno de x seno de x. Profe, ¿cómo es que puedes ¿Sí? simplificar ahí? ¿Cómo?
¿Cómo es que puedes simplificar en ese caso? ¿Cuánto vale el coseno de pi cuartos? Era 45. Sí, ¿cuánto es el coseno 45? 45. No, pues coseno de Ah, 40. nada, raíz de 2 partiendo, sí, sí, sí. Ya. Aquí tienes un raíz de 2, aquí tienes un raíz de 2, aquí tienes un raíz de 2 y ahí un raíz de 2. Entonces te queda Ah, sí, ah, ya, raíz ya, de ya, 2 ya. partido en 2, raíz de 2 partido en 2. Ya, ok, ok. Pero solamente porque dijimos que el ángulo eran iguales, por eso dije que el seno y el coseno de pi cuarto daban igual. Solamente porque tienen el mismo valor. Si fuese ángulo de 60 o de 30 ya no podría ser, porque el seno y el coseno son distintos. Ahora, como tengo ese seno y ese coseno, lo que tengo que preguntarme ahora es ¿qué tengo que hacer para poder obtener esto? Porque esta es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para poder multiplicar, para obtener esto? Y fíjense que los términos de acá están con ángulo doble. Entonces, tengo que multiplicar de tal forma que aparezcan ángulos dobles, con la misma relación de la suma de alfa más beta, pero ahora van a ser exactamente iguales. La única forma que aparezcan esos términos es que multiplique por exactamente los mismos términos, porque van a aparecer las multiplicaciones cruzadas. Seno, coseno, y abajo el seno, coseno es como racionalizar, pero por funciones trigonométricas. Van a aparecer términos al cuadrado, que van a dar 1, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y van a aparecer términos cruzados, que es lo que yo quiero. Pero lo que me tengo que preguntar ahora es por cuál de los dos términos debería multiplicar, si racionalizar el numerador o racionalizar el denominador. La diferencia es que uno va a ser más largo que otro. Esa va a ser la única diferencia, que voy a llegar exactamente a lo mismo, pero un procedimiento más largo. Si me fijo en el denominador que quiero llegar es a 1 menos seno de 2x. Y la función del ángulo doble, seno de 2x, seno de eso, es la ecuación seno sería, ¿cuál es la del seno? Serían cruzados. Seno de x, coseno de x, sumado dos veces. Entonces me tiene que aparecer este término dos veces. La única forma en que me aparezca en la parte de abajo ese término es que el símbolo que tiene que haber acá, el símbolo que tiene que estar ahí en el, ¿cómo se dice? En el factor para poder racionalizar, tendría que hacer, a ver, negativo. Si es negativo, me quedaría seno con coseno, sobrevive. El coseno con coseno me queda un menos seno, me quedaría un menos 1 y me sobrevivían los positivos. Me van a sobrevivir los términos. Si esto fuese positivo, no me va a sobrevivir lo que yo quiero. No me va a sobrevivir este término. Se van a aniquilar. Me quedaría coseno por seno y después menos seno por coseno. Pero yo como quiero que sobrevivan, tengo que hacerlo con el menos. Solamente por eso. Lo puedo hacer con el más, pero va a ser más laborioso. Voy a tener que trabajar un poco más. Ahora veamos. Multiplico porque esto es un 1, lo que estoy haciendo es racionalizar el denominador y me quedaría seno con seno, me quedaría seno cuadrado de x, seno de x, coseno de x, más coseno de x, seno de x, más, voy a borrar y voy a solamente escribir las abreviaciones porque son todas x. Entonces, seno por seno menos seno por coseno. Ustedes tienen más espacio. Yo estoy con tableta, entonces ocupo mucho el dedo. ¿Qué más? Más coseno seno menos coseno por coseno. Y abajo me queda coseno seno menos coseno por coseno menos seno por seno
y más seno por coseno. ¿Qué más puedo hacer acá? A ver. No puedo aquí. Ah, ya. Este término se va con este término. Se aniquilan. Y solamente me quedaría seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Y en la parte del denominador tengo que fijarme que me quedaría un ¿qué me queda? Fíjense que acá este era negativo, el seno 0. Este término es un 1, pero negativo, porque un coseno cuadrado más un seno cuadrado. Me queda menos 1. Y acá me quedaría un más 2 veces seno de x coseno de x. Ahora, el seno cuadrado menos coseno cuadrado, esa es la función coseno, pero negativa, menos coseno de 2x. Menos 1, y la función 2 seno coseno es la función seno de 2x. Aplico menos 1 en ambos lados, arriba y abajo, y me quedaría hacia coseno de 2x partido en 1 menos seno de 2x. Y obtengo la demostración que estaba arriba. Resumen. Tenemos primero una tangente. Entonces la tangente la tenemos que relacionar con seno y coseno. ¿Por qué seno y coseno? Porque en este lado tenemos senos y cosenos. Después que relacionamos la propiedad de la tangente con senos y cosenos, nos damos cuenta que hay ángulos alfa más beta. Entonces hay que relacionar las propiedades del ángulo de alfa más beta. Desarrollamos el numerador y el denominador. Nos damos cuenta que hay números que se factorizan, ver qué se factoriza, qué no, qué se suma, qué no. Y llegamos a un punto en que nos tenemos que preguntar cómo poder seguir avanzando para obtener esto, la solución. Tenemos ángulos dobles, entonces tenemos que formar estas propiedades del coseno del ángulo doble y el seno del ángulo doble. Por eso multiplicamos por una racionalización. Podía ser la del numerador o la del denominador, daba igual, pero la del denominador era más corta, porque no aniquilaba los términos seno-coseno que queríamos, de estos términos de la multiplicación que están acá, para generar la del seno del ángulo doble. Después aplicamos propiedades como que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, para que apareciera este factor 1 que estaba acá, que sale de... No, sale de ¿dónde? De estos dos que están acá. Coseno cuadrado más seno cuadrado. Queda con negativo porque están con menos. Y eliminamos los demás factores. Y después desarrollamos hasta obtener el número. Pero en definitiva cuenta, para cualquier tipo de problema lo tenemos que centrar en que si tenemos una función trigonométrica, primero tenemos que transformarlo a lo que queremos llegar más o menos, y después aplicar propiedades ángulos dobles o suma de alfa más beta. Ahora, tenemos las trigonométricas y podríamos hacer de nuevo límites. Fíjense que en el primero es preguntarse, me equivoqué de plumón, es volverse a preguntar si el límite se puede evaluar en cero, en este caso no, porque se indetermina. Entonces, como se indetermina, tendríamos que hacer lo mismo de recién. Preguntarse que en la parte de arriba aparezca y nos damos cuenta que habría que multiplicar por un número para racionalizar, que sería el 1 más x más 1, y abajo el 1 más x más 1. Eso hace que se elimine la raíz en la parte del numerador y me queda 1 más x menos 1, y abajo me queda x por el factor de la racionalización. 1 más x más 1. S se va con S y el X se va con el X, me quedaría 1 partido por todo eso. Y ahora yo puedo evaluar el valor, el límite.
que me quedaría 1 partido en 2. En el segundo caso, tenemos lo mismo. Primero nos damos cuenta que el denominador nuevamente se indetermina. Tendríamos que racionalizar primero para eliminar esas raíces, pero después vuelve a aparecer este término al cubo. Por lo tanto, después hay que multiplicar por el término del a cuadrado más b ab más b cuadrado en el ejercicio anterior, que habíamos hecho de los primeros, para que se vaya este término, la raíz, por medio del a cubo. Y va a aparecer, entonces si se elimina me quedaría un x menos 1 partido en un x menos 1. Y ahí se puede eliminar yo ese término. Y en el de abajo corroboramos que no se indetermine, que de nuevo se indetermina porque me quedaría raíz de 9 menos 3, que sería 0. Y tendría que multiplicar entonces solamente por el término para poder, pues, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida. Racionalizar este término. Si yo racionalizo el tercer término, me va a quedar de la forma, y este al cuadrado, así. Y eso me va a generar que haya un menos 4. Entonces todo esto sería un menos 4. Y esto es lo mismo que x más 2 y x menos 2. Y arriba aparece de nuevo ese término que quería y se van a eliminar. Entonces ahí se racionaliza, pero es todo con la misma idea de los límites. Siempre que tenga un límite, primero corroboro. Después que corroboro los valores, tengo que preguntarme que si se determina. Si se determinó, ver de qué forma yo puedo eliminar el valor que está como que no puede ser, que es la restricción. Encontrar la restricción y poder eliminarla. Esos tres, háganlos. No son tan difíciles, eran más problemáticos los primeros dos. Son más monstruosas las raíces, pero exactamente iguales. O te van a tocar raíces cuadradas o raíces cúbicas. Y te tienes que saber ¿cómo se dice esto? Las identidades se me olvidó el nombre de estos, productos notables. Saberse los productos notables. ¿Ya? Ahora vemos el último ejercicio, que es el siguiente, que te dicen que hay un camino recto, que lo vamos a dibujar, lo voy a pintar, que es el celeste, este camino que está acá. Ese camino está recto, pero tiene un ángulo de inclinación, que es 15 grados, que está ahí. Entonces hay un ángulo de 15 grados. Cuando el sol se está elevando con un ángulo de 75, pero respecto al horizonte, genera una sombra. La sombra que genera mide 100 pies. Entonces, te dicen que en este dibujo, esta parte celeste, mide 100 pies. Eso es lo que mide 100 pies. Y ahora, te preguntan que calcules el largo del palo opuesto, que lo vamos a llamar X. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Fíjense, primero, que hay lo voy a agrandar, ahí, y lo voy a mover. Ahí. Lo primero que tenemos que fijarnos es que hay un triángulo pequeño acá. Ese triángulo pequeño, que lo voy a dibujar acá, yo sé cuánto mide este ángulo, 15. ¿Por qué mide 15? Porque acá hay uno semejante. Comparte la misma línea horizontal y la misma línea de la calle. Y yo sé cuánto mide su largo, que era 100, que me dijeron que era la sombra. Ahora, también yo tengo otro triángulo, que es más grande, que es este, el rojo. Ese triángulo
tiene un valor y un valor x. Ese valor y es exactamente el y del triángulo azul. Es la misma base, porque comparten la misma base. ¿Sí o no? Ahí en el dibujo se ve, porque acá es el y. Y el x va a ser la suma del largo del poste. X va a ser igual a L más este cachito del triángulo azul, que sería, no X, no puedo poner X de nuevo. Llamémosle X1. X1. Entonces, para calcular el largo, necesito saber cuánto vale X. Y para saber cuánto vale X, porque yo tengo este ángulo 75, tengo que saber cuánto vale Y. Y para saber cuánto vale Y, puedo calcular la tangente. O no, el coseno. Porque yo sé que el coseno de 15 del triángulo azul, yo sé que el coseno de 15 va a ser el I partido en 100. Puedo despejar el I. Con ese valor de I lo puedo aplicar en el triángulo rojo y decir que la tangente de 75 va a ser igual a X partido en Y. Y ya tengo el Y y puedo despejar el X. Y como tengo el valor de X mayúscula y tengo el valor del X1, porque el X1 lo puedo obtener por medio de seno y no coseno de 15, puedo calcular el L. Entonces, era simplemente hacer dos triángulos, pero que compartieran la misma información. Y eso, ¿alguna duda? Este era el más corto, había que pensar un poco, pero era relacionar esos dos triángulos. ¿Cómo darme cuenta yo, como estudiante, si tenía que relacionar esos triángulos o no? Porque yo veo más de un triángulo, veo 3, 4, lo que sea, pero hay algunos que son semejantes, porque el triángulo de acá comparte, exacto, voy a cambiar el color, este triángulo es exactamente igual que este triángulo. Entonces ahí estaba la relación, y por medio de ese triángulo yo podía obtener el triángulo más grande. Y la pregunta que me estaban haciendo. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden que esto está siendo grabado y dentro de día o mañana va a estar subido. Se demoran en subir los videos. Y eso. Recuerden que por si acaso la próxima semana no hay clases, es la semana libre. Se me había olvidado decir eso, que la universidad que yo estudiaba hubo un paro sumamente grande y se pidió que esta semana fuese de libre porque los estudiantes se estresaban mucho por las pruebas que había y había un índice de suicidio y todo eso. Entonces la universidad que dio esta semana libre, siempre la semana antes del 21 de mayo, para que los estudiantes se puedan relajar después de la primera tanda de pruebas, sobre todo para los mechones, y no les duela tanto el golpe de entrar a la universidad. Eso quiere decir que la próxima semana no hay clase. Y eso, nos vemos en 2 semanas más. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe.